Almas mías, hijos de la luz, acérquense a este humilde siervo de Dios, que por designio divino, aún después de haber dejado este valle de lágrimas, intercede por ustedes desde el umbral del paraíso. Hoy, se me ha presentado una inquietud del corazón de muchos, un clamor que resuena con la angustia de los tiempos, el clamor por la provisión, por la estabilidad terrena, por aquello que el mundo llama dinero. Y veo en el título que se me presenta, una promesa, un secreto, una fórmula que ha capturado la atención de las multitudes. A777 Fatah, y mira cómo llega el dinero sin explicación. ¡Oh, qué insensatez! ¡Qué peligroso es el camino que se presenta como atajo! Hijos, escúchenme con el oído del alma, no con el oído de la carne. Abramos juntos este concepto, no para desmentirlo con la arrogancia del sabio, sino para penetrar en su esencia con la luz de la verdad que es Cristo. El número 777, en su triple repetición, es una resonancia de la Santísima Trinidad, de la perfección divina, de la culminación de la obra de Dios. El Efatá, que significa ábrete, es la palabra de sanación que nuestro Señor Jesucristo pronunció al tocar los oídos y la lengua del sordomudo, devolviéndole la capacidad de oír y hablar. Es la manifestación del poder de Dios para romper las ataduras, para restaurar lo que está roto, para liberar lo que está oprimido. El mundo, en su incesante búsqueda de fórmulas mágicas y atajos, ha tomado estos sagrados elementos de la fe y los ha pervertido. Ha transformado una palabra de sanación espiritual en un conjuro para la ganancia material. Ha reducido la sublime perfección de la Trinidad a un código de acceso para la riqueza. Y qué triste es ver cómo el alma, en su ceguera, busca en las cifras y en los rituales una solución a su vacío, en lugar de buscarla en el corazón de aquel que es la verdad, el camino y la vida. Mis hijos, el dinero, la provisión material, no es en sí mismo un mal. El dinero es una herramienta, una prueba de la confianza que el Señor ha depositado en ustedes para administrar los dones de la creación. Pero cuando el corazón se apega a Él, cuando se convierte en el fin último de la oración y del sacrificio, entonces se transforma en un ídolo. ¿Y qué idolatría tan sutil es esta, que se viste con el ropaje de la fe y se esconde detrás de palabras sagradas? El Padre, que conoce sus necesidades antes de que las pronuncien, sabe que sus almas anhelan la seguridad y la paz. Pero esa seguridad no se encuentra en las cuentas bancarias ni en la abundancia terrena. La verdadera seguridad reside en la confianza absoluta en su divina providencia, en la entrega total, sin condiciones, a su santa voluntad. El Efatá que ustedes necesitan invocar no es para que se abran las puertas de la riqueza, sino para que se abran los ojos de sus almas, cegados por la avaricia y la vanidad. Es para que se abran sus oídos a la voz de Dios, que les susurra en el silencio de la oración. Es para que se abran sus corazones al amor de Cristo, que se entrega por completo en el Santísimo Sacramento. El 777 que el mundo les ofrece como una llave, es, en su verdadera esencia, una invitación a la contemplación de la Santísima Trinidad. Tres personas en un solo Dios verdadero, una comunión perfecta de amor. Buscan la abundancia. La verdadera abundancia está en el alma que se ha vaciado de sí misma para ser llena de Dios. Buscan la provisión. La verdadera provisión es el pan de los ángeles, el cuerpo de Cristo que nos alimenta para la vida eterna. Les advierto, con el dolor de mi alma, que el camino de la codicia, aunque se disfrace con oraciones y ritos, es un camino que conduce a la ruina. El diablo es astuto, y sabe cómo seducir a las almas devotas. Se presenta no como una bestia con cuernos y cola, sino como un ángel de luz que les ofrece lo que sus corazones más anhelan. Les susurra al oído que la oración por el dinero es legítima, que la fe es una herramienta para la ganancia, que el cielo es un cajero automático que dispensa bendiciones materiales. Mentira. Mentira del padre de la mentira. El alma que vive con la mirada puesta en lo terrenal no puede elevarse a las alturas del cielo. Es como un ave con las alas atadas. ¿De qué les sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El dinero que les llegue sin explicación no es una bendición, sino una trampa. Es el anzuelo con el que el enemigo busca atrapar sus almas. Les ofrece un espejismo de bienestar, un falso sentido de paz, para que olviden la verdadera batalla, la única que importa, la batalla por la salvación.
En lugar de recitar fórmulas mágicas, recen el rosario. En lugar de buscar códigos numéricos, busquen la luz del confesionario. En lugar de pedir dinero, pidan la gracia de la humildad, la virtud de la caridad y la fortaleza para soportar la cruz de cada día. La cruz es el único camino que conduce a la gloria. No hay atajos. La oración es el diálogo del alma con Dios, no una transacción comercial. La fe no es una inversión, sino una entrega total. Recuerden las palabras de nuestro Señor. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. ¿Qué significa esto, hijos míos? Significa que la prioridad del cristiano no es la acumulación, sino la santificación. No es la riqueza, sino la piedad. No es el poder, sino el servicio. Y cuando el alma se enfoca en lo que verdaderamente importa, entonces el Señor, en su infinita bondad, se encarga de lo demás. No me malinterpreten. No estoy diciendo que la pobreza sea una virtud en sí misma, ni que deban vivir en la miseria. Dios quiere que sus hijos tengan lo necesario, pero el corazón del cristiano debe estar libre de todo apego. El dinero debe ser un sirviente, no un amo. Y el que busca en la oración una fórmula para hacerse rico, está haciendo del Creador un sirviente de sus pasiones. Yo mismo, este pobre fraile, viví en la más absoluta pobreza, pero jamás me faltó lo necesario. La providencia divina se manifestaba de las maneras más inesperadas. A veces llegaba a través de un simple donativo, a veces a través de la generosidad de un alma caritativa. Pero nunca pedí, nunca exigí, siempre confié. Y esa confianza fue mi mayor riqueza. El efatá de mi vida fue el día en que, por la gracia de Dios, se abrieron los ojos de mi alma para ver mi propia miseria y la grandeza de su amor. El 777 que marcó mi camino no fue una fórmula para la prosperidad, sino la incesante contemplación de la Santísima Trinidad, que me sostuvo en medio de las pruebas más dolorosas, que me dio la fuerza para soportar los estigmas, y que me llenó de una paz que el mundo no puede dar. Hijos, dejen de buscar en el mundo lo que solo el cielo puede ofrecer. Dejen de buscar en los ritos y en las fórmulas lo que solo el corazón de Cristo puede dar. La verdadera riqueza es la gracia santificante. El verdadero tesoro es el alma en estado de gracia. Y el verdadero dinero que fluye sin explicación es el amor de Dios que inunda el alma del que se abandona a su providencia. A los que han caído en esta trampa, a los que han recitado estas palabras con la esperanza de una ganancia, les digo, no se desesperen. El Señor es un Padre misericordioso. Conviertan su oración. Vuelvan su mirada a la cruz. Y pidan, no por oro y plata, sino por un corazón humilde y contrito. Pidan, no por la abundancia material, sino por la gracia de la fe, la esperanza y la caridad. La oración es un arma, un escudo, un puente que une el cielo y la tierra. Pero es un arma para la batalla espiritual, no para la conquista material. Es un escudo contra las tentaciones del demonio, no contra las dificultades de la vida. Es un puente para el encuentro con Dios, no para el encuentro con el mundo. No me cansaré de advertirles, el enemigo de las almas está más activo que nunca, y sus trampas son cada vez más sutiles. Ataca la fe, no con la negación abierta, sino con la perversión de sus elementos. Les enseña a rezar para obtener beneficios personales, a ayunar para alcanzar metas mundanas, a hacer penitencia para ganar la lotería. ¡Qué blasfemia! ¡Qué profanación! El camino del cristiano es el camino de la cruz. Y en la cruz no hay lugar para la avaricia. En la cruz no hay espacio para la codicia. En la cruz solo hay lugar para el abandono total en los brazos del Padre, para la confianza plena en la misericordia del Hijo y para la entrega incondicional al Espíritu Santo. Si quieren que se abran las puertas, pidan con el lefatá del alma que se abran las puertas del cielo para recibir a sus seres queridos. Pidan que se abran las puertas de sus corazones para perdonar al que les ha ofendido. Pidan que se abran las puertas de la gracia para que puedan hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y si quieren que la provisión llegue sin explicación, confíen, como un niño confía en su padre, que el Señor los alimentará, los vestirá y los protegerá, no de acuerdo a sus caprichos, sino de acuerdo a su divina voluntad. Y si el dinero no llega, si la necesidad persiste, no duden. El Señor está probando su fe, está purificando sus almas.
está invitándolos a confiar aún más en Él. La verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la paz del alma, en la serenidad del espíritu, en la alegría que proviene de vivir en su presencia. Hijos míos, el mundo les ofrece espejismos de felicidad y bienestar. Yo les ofrezco la verdad que libera, la verdad que sana, la verdad que conduce a la vida eterna. La verdadera fórmula para la abundancia es la caridad. Compartan lo poco que tienen y verán cómo el Señor multiplica sus dones. Den con alegría y verán cómo el Señor les devuelve 100 veces más. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el verdadero 777, los bendigan y los protejan de la insidiosa trampa de la avaricia. Y que la Santísima Virgen María, que confió ciegamente en la providencia divina, interceda por ustedes y los guíe por el camino de la verdadera riqueza, que no es de este mundo, sino del reino de Dios. Amén. El mundo, hijos míos, se ha vuelto un desierto espiritual, y en su sed, muchos se precipitan hacia los espejismos. La promesa de dinero sin explicación es uno de los espejismos más peligrosos que el demonio ha sembrado en esta tierra sedienta. Les hablé de la perversión de las palabras sagradas, de cómo la fórmula del mundo transforma la oración en un rito mágico y la fe en una transacción. Ahora, permítanme profundizar en el verdadero significado de la providencia, de la confianza y de la libertad del alma. La historia de la humanidad está llena de hombres y mujeres que, despojados de todo bien material, encontraron la verdadera riqueza en la unión con Dios. Pensemos en San Francisco de Asís, el poverello. Él no rezaba para que el dinero le lloviera del cielo, sino para que su corazón se desapegara de toda atadura terrenal. Y al despojarse de todo, se convirtió en un imán de la gracia, y su obra, la Orden Franciscana, se expandió por el mundo entero, sostenida no por la riqueza de los hombres, sino por la infinita bondad de Dios. Él entendió que la verdadera provisión es la que llega al alma, la que fortalece el espíritu, la que nos capacita para amar más y servir mejor. ¿Qué habrían sido los franciscanos si su fundador hubiera buscado una fórmula para atraer dinero? Simplemente una secta más, sin el sello de la santidad, sin el olor a santidad que emana de la pobreza evangélica. El diablo, en su astucia, no busca que renieguen de Dios. Al contrario, los invita a que usen a Dios. Los persuade de que la fe es un poder para manipular la realidad a su antojo. Les susurra que la oración no es un diálogo de amor, sino un conjuro para obtener beneficios. Y cuando un alma cae en esta trampa, ya no le reza a Dios, sino a su propia avaricia. El alma se convierte en un esclavo de sus pasiones, y el dinero, que antes era un simple medio, se transforma en un amo cruel y despiadado. Mis hijos, el verdadero efatá es la apertura del alma al plan de Dios. Es decir, hágase en mí según tu voluntad. ¿Quieren que se abran las puertas de la prosperidad? Abran sus corazones a la voluntad del Padre. Él es el único que sabe lo que verdaderamente necesitan, no solo para su bienestar temporal, sino para su salvación eterna. Quizás, en su infinita sabiduría, Él sabe que la abundancia material sería un obstáculo para su santificación. Quizás, la escasez, las pruebas, las dificultades económicas, son el crisol en el que se forja su fe. La oportunidad para crecer en la confianza y el abandono. Recuerdo a un alma que se me acercó, desesperada por una deuda. Había probado toda clase de rezos y fórmulas para atraer el dinero, pero sus esfuerzos eran en vano. Le miré a los ojos, y con la caridad que Dios me concedió, le dije: Hijo, tu problema no es la deuda, sino la desconfianza. Has puesto tu fe en la fórmula, y no en aquel que es el autor de todas las cosas. Abandónate a la providencia. Entrega tus preocupaciones a la Virgen María, y reza un rosario no para pedir dinero, sino para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Él me miró con escepticismo, pero al final, aceptó mi consejo. Semanas después, volvió a mí, con lágrimas en los ojos, no de angustia, sino de gratitud. La deuda no se había resuelto mágicamente, sino que, a través de una serie de eventos que él mismo consideraba coincidencias, encontró un nuevo trabajo, y pudo, con esfuerzo y sacrificio, saldar lo que debía. Lo más importante, sin embargo, no fue la resolución de su problema financiero, sino la transformación de su alma.
Había pasado de la ansiedad a la paz, de la desconfianza a la fe, de la avaricia a la gratitud. Y esa, hijos míos, es la verdadera riqueza. El 777 que el mundo les vende es un símbolo vacío. El verdadero 777 es la perfección de la Santísima Trinidad, que se manifiesta en la creación, en la redención y en la santificación. El verdadero 777 es la fe, la esperanza y la caridad que se infunden en el alma en el bautismo. El verdadero 777 es el don del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir la vida cristiana en plenitud. ¿Qué es el dinero en comparación con estos dones? Es como comparar una gota de agua con el océano infinito de la gracia de Dios. La fe, hijos míos, no es un atajo, es un camino, y a menudo es un camino de espinas. La vida cristiana no es un cuento de hadas donde todos los problemas se resuelven con un rezo milagroso. Es una batalla, una lucha constante contra el pecado, contra el mundo y contra el demonio. Y en esta batalla, el arma más poderosa no es la riqueza, sino la oración del corazón, el ayuno y la penitencia. Si la verdadera riqueza estuviera en la abundancia material, ¿cómo explicarían a los santos que vivieron en la más absoluta pobreza? ¿Cómo explicarían a la Madre Teresa de Calcuta, que poseía solo un puñado de zares, pero su alma estaba llena de un tesoro que el mundo no podía comprar? Su fórmula no era para atraer dinero, sino para amar a Cristo en los más pobres de los pobres. Y por esa simple y poderosa verdad, la providencia de Dios se manifestó de las formas más asombrosas. Ella no tenía que pedir. El Señor, a través de las almas generosas, se encargaba de proveer para su obra. No se dejen engañar. No hay dinero sin explicación que provenga de una fórmula mágica. El único dinero que llega sin explicación es el que se gana con el sudor de la frente, con la honestidad del corazón, con la bendición de Dios sobre el trabajo bien hecho. O, en el caso de la caridad, el que llega a través de almas generosas, movidas por la gracia de Dios. Y ese dinero siempre tiene una explicación: el amor. El Evangelio no es un manual de prosperidad, es un manual de santidad. Y la santidad no se mide por la cantidad de dinero que poseemos, sino por el grado de amor que tenemos en el corazón. Cuando el amor a Dios y al prójimo es lo primero, entonces las preocupaciones materiales se desvanecen. El alma se libera de la esclavitud de la avaricia y se eleva a la libertad de los hijos de Dios. Les ruego, mis hijos, que se alejen de estas fórmulas y ritos vacíos. Vuelvan a la esencia de la fe. Vuelvan a la oración humilde y sincera. Vuelvan a los sacramentos, especialmente a la confesión y a la Eucaristía, que son los verdaderos tesoros de nuestra fe. Y confíen ciegamente en la providencia de Dios, que es un Padre que nos ama más de lo que nosotros mismos podemos amarnos. La próxima vez que sientan la tentación de buscar una fórmula para el dinero, oren, pero no para pedir riqueza. Oren para que el Señor les dé la gracia de la humildad, para que les conceda la fortaleza para aceptar su voluntad. Oren para que se abran sus ojos a las necesidades de los demás, para que puedan compartir lo poco o mucho que tienen con el que no tiene nada. Y si lo hacen con un corazón sincero, les aseguro, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, que el Señor les proveerá, no según sus caprichos, sino según sus verdaderas necesidades. Y la paz que encontrarán en el alma será un tesoro más grande que todo el oro y la plata del mundo. Hijos, si este mensaje ha resonado en su corazón, si sienten que esta verdad es la que han estado buscando, los invito a tomar la única fórmula que realmente funciona: la de la fe, la de la confianza, la del abandono en la divina providencia. Si quieren recibir más mensajes que liberen sus almas de las trampas del mundo, si quieren nutrir su espíritu con la sabiduría del cielo, les ruego, con todo mi amor de Padre, que se unan a esta comunidad de almas sedientas de la verdad. Suscríbanse a este canal, den un me gusta para que la luz de Cristo llegue a más personas, y comenten con un simple amén para sellar en su corazón esta verdad. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.